Hola amigos, soy Carlos. Y lo que les voy a contar hoy es una historia que el gobierno cubano intentó borrar de los libros de historia. Una historia sobre el proyecto más ambicioso de Cuba que terminó en el fracaso más monumental. Una historia sobre un hombre brillante que cargó durante 68 años con el peso de un apellido imposible. En ese momento, nadie podía imaginar que Fidel Ángel Castro Díaz Balart, el hijo del hombre más poderoso de Cuba, construiría y perdería el sueño nuclear más grande de América Latina. Un proyecto de $1.500 millones que iba a cambiar el destino energético de toda una nación, pero que terminaría siendo su tumba profesional. Esta es la historia del científico que todos olvidaron, del hijo que nunca fue suficiente, del fracaso que destruyó la Revolución Cubana. 1 de septiembre de 1949, La Habana, Cuba. Ese día nació Fidel Ángel Castro Díaz Balart, el primer hijo de un joven estudiante de Derecho de 23 años llamado Fidel Castro y de Mirta Díaz Balart, una mujer de familia rica y educación refinada. Eran dos mundos que nunca debieron encontrarse. Durante los primeros años, Fidel fue un padre atento. Le cambiaba los pañales, lo paseaba por el malecón, le cantaba sobre José Martí y Revolución. A los 3 años, Fidelito ya imitaba el paso de su padre. A los 4, recitaba discursos que no comprendía. Pero todo cambió en 1953. Fidel lideró el ataque al cuartel Moncada. Fracasó y fue encarcelado. Fidelito tenía apenas 4 años cuando vio a su padre tras las rejas. Volveré pronto, hijo. Cuba nos necesita. En 1955, Fidel salió de prisión como un hombre diferente, más duro, más obsesionado. Le dijo a Mirta que la revolución era más importante que su familia. Ella, humillada, pidió el divorcio. Y comenzó una guerra brutal por la custodia de Fidelito. Su madre era de familia conservadora, simpatizante de Batista. Su padre, el enemigo número 1 del gobierno. El niño de 6 años quedó atrapado en el medio. Los periódicos lo llamaban el niño del destino. La corte dio la custodia a Mirta. Fidel juró que esa decisión no duraría. Julio de 1956. El secuestro que Cuba olvidó. Mirta llevó a Fidelito de vacaciones a Ciudad de México. El niño jugaba en un parque cuando 2 hombres se acercaron. Uno era su padre. «Nos vamos de aventura», dijo Fidel con voz suave. Fidelito, emocionado, fue con él sin dudar. Fue la última vez que Mirta lo vio durante meses. Durante 3 meses el niño vivió escondido en casas seguras, bajo nombres falsos, rodeado de hombres armados. Su padre decía que era un juego, una misión secreta, pero Fidelito lloraba cada noche pidiendo a su madre. Finalmente, ante la presión internacional, Fidel devolvió al niño. Pero cuando la revolución triunfó en 1959, Mirta perdió la batalla para siempre. Fidelito tenía 9 años cuando fue arrancado de los brazos de su madre. Ella le prometió que se verían pronto. No se verían en 30 años. Fidelito fue enviado a una escuela militar. Los niños se levantaban a las 5, marchaban, recitaban consignas. Era el hijo del comandante y por eso el más observado, el más exigido. Su padre lo visitaba una vez al mes. Lo medía con la mirada y le decía: «Recuerda, tú no eres cualquier niño, eres un Castro». Desde entonces entendió que el amor de su padre tenía condiciones: no fallar, no dudar, no llorar, y descubrió que su único refugio era la ciencia. Mientras su padre creía en revoluciones, él creía en números. Mientras su padre hablaba de ideología, él buscaba leyes inmutables. A los 19 años fue enviado a estudiar física nuclear a la Unión Soviética, y por primera vez en su vida respiró libertad. En Moscú no era el hijo de Fidel, era simplemente otro estudiante extranjero que amaba la ciencia.
Podía caminar por la calle sin escoltas, ir a café, escuchar jazz, debatir sobre filosofía. Fueron los años más felices de su vida. Se graduó summa cum laude en 1974 por la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Continuó con un doctorado en ciencias físicas y matemáticas en el prestigioso Instituto de Energía Atómica Ikumeya Kurchatov. Su tesis sobre reactores nucleares fue publicada en revistas científicas internacionales. Los profesores soviéticos decían que era uno de los estudiantes más brillantes que habían tenido. Por primera vez en su vida, Fidelito sentía que podía construir una identidad propia, lejos de la sombra de su padre, pero Cuba lo esperaba, y con ella el peso del apellido Castro. Cuando regresó a Cuba en 1975, llegó con la ilusión de enseñar, investigar, trabajar con estudiantes. Pero Fidel tenía otros planes. El comandante lo recibió con esa mirada fría y estratégica. Le anunció que sería presidente de la Comisión de Energía Atómica de Cuba. Su misión: construir la primera planta nuclear de América Latina. Fidelito intentó negarse. Quería dedicarse a la investigación, no a la política. Los Castro no dicen que no pueden, respondió su padre con voz dura. Los Castro hacen lo que se necesita. En 1980, con apenas 31 años, Fidelito fue nombrado secretario ejecutivo de la Comisión de Energía Atómica. El proyecto era monumental: construir 2 reactores nucleares, VVER 440 en Juraguá, provincia de Cienfuegos. El plan incluía eventualmente 12 reactores. Sería la mayor inversión de la historia de Cuba. $1.500.000.000 financiados por la Unión Soviética. La ciudad nuclear, que cambiaría el destino energético de la isla para siempre. Fidelito trabajaba 18 horas al día. Viajaba constantemente entre Cuba y la Unión Soviética. Coordinaba con ingenieros, revisaba planos, firmaba acuerdos. Miles de trabajadores construían día y noche en Cienfuegos. De 1983 a 1992 representó a Cuba ante la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena. Presidió el Grupo de Coordinación de Países No Alineados. Era respetado internacionalmente. Por las noches revisaba cálculos en su oficina. Este era su momento. Finalmente tendría un legado propio. Ya no sería el hijo de, sería el hombre que llevó la energía nuclear a Cuba. Pero el destino tenía otros planes. 26 de abril de 1986. Chernóbil. La explosión del reactor nuclear en Ucrania envió ondas de choque por todo el mundo. Y había un detalle aterrador. Chernóbil usaba el mismo diseño VVER que se construía en Juraguá. ¡Oh, Dios mío! Cuando las noticias llegaron a Cuba, Fidelito sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las preguntas comenzaron inmediatamente. ¿Era seguro Juraguá? ¿Podría ocurrir lo mismo en Cuba? La presión se intensificó. Los medios internacionales, especialmente de Estados Unidos, cuestionaban la construcción de reactores nucleares a solo 290 kilómetros de Florida. El gobierno estadounidense expresó serias preocupaciones. Los grupos ambientalistas protestaban. Fidelito defendió el proyecto públicamente. Escribió artículos técnicos. Viajó a conferencias internacionales. Pero la sombra de Chernóbil era demasiado grande. Y luego vino el golpe definitivo. Diciembre de 1991. La Unión Soviética colapsó. De repente, Cuba perdió a su principal aliado y financiador. El período especial comenzó. Años de escasez brutal. Faltaba comida, electricidad, transporte. Y en medio de esta crisis, el proyecto Juraguá quedó paralizado. Para septiembre de 1992, los números eran devastadores. El primer reactor estaba 90 a 97% completo
en construcción civil, pero solo 37% del equipamiento instalado. El segundo reactor apenas 20 a 30%. Los componentes principales no llegaron. El combustible nuclear nunca fue entregado. 12 años de trabajo. 1.500.000.000 de dólares. Miles de trabajadores. El proyecto más ambicioso de Cuba. Todo abandonado. Una ciudad fantasma. Un monumento al fracaso. Y Fidelito fue destituido. Junio de 1992. El periódico oficial Granma anunció su remoción de la Secretaría de Asuntos Nucleares. La palabra oficial, ineficiencia. Pero lo peor vino después. Su propio padre, Fidel Castro, en una conferencia de prensa, declaró públicamente que la destitución era por ineficiencia en el desempeño de sus funciones. ¿Pueden imaginar ese momento? Tu padre, el hombre cuya aprobación has buscado toda tu vida, declarando al mundo entero que fallaste, que fuiste ineficiente, que decepcionaste a la revolución. Fidelito intentó explicar, no fue su culpa. El colapso soviético acabó con cientos de proyectos similares en todo el mundo. Sin financiamiento era imposible continuar, pero Fidel no escuchó. Le respondió con una frase que quedaría grabada: un líder no busca excusas, busca soluciones. Durante 7 años, de 1992 a 1999, Fidelito desapareció de la vida pública cubana. El gobierno lo mantuvo empleado, no podían despedir al hijo del comandante, pero sin poder real. Oficinas pequeñas, documentos sin importancia. Mientras otros científicos menos calificados recibían proyectos importantes, él revisaba papeles burocráticos. Era como si lo hubieran borrado. El científico que representó a Cuba ante organismos internacionales. El físico nuclear graduado summa cum laude. El hombre que dirigió el proyecto más ambicioso de Cuba. Reducido a la invisibilidad. En 1999, fue nombrado asesor del Ministerio de la Industria Básica, un cargo honorario sin poder. Era el hijo del comandante, la figura que el régimen mostraba como prueba del éxito de la revolución. Un hombre vivo convertido en monumento. Le dieron apariciones en conferencias, fotografías para periódicos oficiales, viajes ocasionales al extranjero. En 2013 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Moscú, donde había estudiado décadas atrás. En 2015 apareció en fotos con Paris Hilton durante el Festival de Habana, una selfie con la socialite americana que circuló por el mundo. La ironía era cruel. El brillante físico nuclear reducido a curiosidad para turistas famosos. Sus antiguos colegas lo evitaban. En Cuba, donde estar en desgracia política significa invisibilidad social, las llamadas cesaron. Las invitaciones desaparecieron. Se casó. Tuvo 3 hijos con la rusa Natasha Smirnova, Mirta María, Fidel Antonio y José Raúl. Después del divorcio, se casó con María Victoria Barreiro. Intentó ser un padre diferente, más cercano, más humano, pero el fantasma de su apellido lo seguía. En cada conversación, en cada entrevista, siempre estaba la misma sombra: Castro. Y cuando parecía que su vida había encontrado un equilibrio precario, llegó el momento final. 25 de noviembre de 2016. Fidel Castro falleció a los 90 años. 9 días de luto nacional. Procesiones multitudinarias. El mundo despidiendo a una de las figuras más controversiales del siglo XX. Y allí estaba Fidelito, en el funeral, su rostro una máscara de control. Su parecido físico con su padre era inquietante, la misma barba, la misma estatura, los mismos gestos. Muchos pensaron que finalmente sería libre, pero algo más pesado quedó sobre sus hombros. Su padre se fue sin pronunciar jamás las palabras que él había esperado durante 6 décadas. Estoy orgulloso de ti. Y hoy las ruinas de Juraguá siguen ahí,
Dos estructuras gigantes de concreto deteriorándose bajo el sol caribeño. Un monumento a las ambiciones rotas de una revolución que soñó demasiado grande. Turistas visitan ocasionalmente. Fotografían los reactores incompletos, las grúas oxidadas, los edificios abandonados. No saben que allí, en ese cementerio de acero y concreto, se enterraron también los sueños de un hombre brillante que solo quería ser más que un apellido. Esta es la verdadera tragedia de Fidelito Castro Díaz Balart. No fue solo la sombra de su padre, no fue solo el fracaso de Juraguá, fue el silencio de un sistema que nunca aprendió a separar personas de símbolo. Fidelito fue secuestrado a los 7 años, criado en escuela militar donde el afecto era debilidad, enviado a Moscú donde finalmente respiró, obligado a dirigir un proyecto que no eligió, destituido públicamente por su propio padre y condenado a vivir como un fantasma en su propia vida. Su historia nos enseña que el éxito externo no garantiza reconocimiento, que los traumas infantiles dejan marcas permanentes, que en sociedades donde el individuo es sacrificado por el símbolo, todos pierden. Fidelito Castro Díaz Balart fue un científico brillante, graduado summa cum laude, doctor en ciencias, representante internacional, autor de libros especializados. Pero fue primero un ser humano, un niño arrancado de su madre, un hijo que nunca escuchó «Estoy orgulloso de ti», un científico cuyo mayor proyecto se convirtió en su mayor fracaso, un hombre que vivió 68 años con un apellido más pesado que cualquier elemento radiactivo. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias prohibidas de la historia cubana. Déjanos en los comentarios, ¿has sentido alguna vez el peso de expectativas imposibles? ¿Has luchado viviendo a la sombra de alguien más? Comparte tu experiencia. Recuerda, tu valor no está definido por tu apellido, sino por quién eres. La identidad no se hereda, se construye. ¿Y tú, qué valoras más? ¿El reconocimiento de una sociedad que te mide por tu apellido o la libertad de vivir según tus propios valores? Piénsalo. Nos vemos en la próxima historia.